Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Me siento muy complacida de compartir nuestro programa con el general Bernardo Santana Páez, quien fue jefe de la Policía Nacional en el periodo 2005-2007. Vamos a estar conversando sobre temas de interés relacionados con esa institución del país. Quiero aprovechar este momento para agradecer todas las muestras de solidaridad que hemos recibido con motivo del fallecimiento de Zenaida Soto de Rivas, quien es la madre de mi esposo Ramón Rivas y mi querida suegra, y así como la madre de nuestro compañero de Puntos de Vista, Héctor Linares, Cecilia Martínez. A todos, gracias por su solidaridad. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro programa. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el general Bernardo Santana Páez, quien fue jefe de la Policía Nacional en el periodo 2005-2007. Está considerado como uno de los mejores investigadores del país y durante su gestión la policía alcanzó altos niveles de credibilidad. Lo he querido invitar para que analicemos la situación de la Policía Nacional a raíz de los hechos que ocurrieron en Villa Altagracia con la muerte de los pastores que a todos nos ha pegado en el corazón. Buenos días, general, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme. Cómo no, para mí un placer tenerlo por aquí porque sé que a través de su experiencia podemos tener una imagen real de lo que ha ocurrido y de la proyección, de lo que podemos hacer para mejorar la policía. Por eso quisiera que comenzáramos analizando justamente cuál es su visión de la Policía Nacional y mirarlo a través de lo que ha pasado en Villa Altagracia. Yo pienso que la situación de la Policía Nacional es la misma situación de toda la policía en Latinoamérica. Están envueltas en escándalo prácticamente todo por malas actuaciones de muchos policías que se saltan los protocolos. Si chequeamos a nivel internacional, Sudamérica entera está envuelta en cuestionamiento hacia los policías por la mala actuación que han tenido y se están llevando a cabo muchas reformas en el centro de esas instituciones, igual que lo que estamos haciendo en la República Dominicana ahora. Era el momento, hace tiempo que no se formula una reforma en la policía, un sistema de modernización de la policía, un plan de seguridad democrática, y pienso que es el mejor momento para hacerlo ahora, lamentablemente con ese detonante de lo que pasó en Villa Altagracia. Sí. Se ha creado una comisión justamente para hacer una nueva reforma de la policía. ¿Qué cree usted que debe tener esta reforma que se está planteando en este momento? Yo pienso que debe empezar por la parte educativa. La República Dominicana en el año 2010 se dio un modelo de Estado social y democrático de derecho. Eso implica que nosotros dejamos atrás toda esa forma de actuar, ese autoritarismo desde las más altas instancias. Y entonces, en ese esquema, en ese modelo, se cambia prácticamente la misión y la función de la policía y el punto sobre la I de proteger, digamos, a un dictador, a un fascista, a un sistema autoritario. Eso se desplaza a proteger los derechos y la garantía también para que el ciudadano pueda ejercer sus libertades. Entonces, si adoptamos el nuevo modelo de Estado, vamos entonces a educar a la policía para que vea en qué marco legal él se va a mover.
En el 2016 modificaron la ley de la policía, pero esa ley nunca se ha aplicado y no tiene tampoco ningún sentido. Por lo que hizo esa ley fue para quitarle el nombre del jefe de la policía, que no fuera jefe, sino que fuera director. Un asunto conceptual, porque el tema eso de jefe, eso viene de las tribus americanas, de los indios, el jefe, el gran jefe. En Europa de la era de Trujillo, que le decían jefe a Trujillo. Exacto, pero en Europa se sigue diciendo jefe de Estado, jefe de gobierno. Y la asociación internacional que agrupa a los jefes de policía se llama The International Police Chief, Asociación Internacional de Jefes de la Policía. O sea, que eso no tenía ningún sentido. El impacto más negativo que tuvo esa ley es que cambió la misión de la policía y policializó al Ministerio Público, porque la Constitución de la República, la nueva Constitución establece que la función de la policía es investigar las infracciones penales bajo la autoridad legal de la autoridad competente, bajo la dirección legal, no material. Y la ley de la policía le pusieron misión de la policía, investigar las infracciones penales bajo la dirección del fiscal. La Constitución no dice eso, porque cuando la policía investiga y apodera al fiscal, si el fiscal quiere una diligencia de investigación, se la requiere a la policía. Y es de eso que él asume la conducción jurídica, no material. Pero cuando el fiscal imputa o pone una medida de coerción, como dicen aquí, entonces el fiscal pierde ese derecho que tiene de darle consejo legal a la policía, porque eso lo asume el juez de la instrucción. Un poco complejo, pero entonces en la ley de la policía hay que poner lo mismo que diga en la Constitución, adecuar la ley a lo que dice la Constitución. Y hay muchos problemas, eso está causando muchos problemas en el seno de la policía, porque es una ley prácticamente infuncional, que hay que hacer 22 reglamentos para poder aplicar. Nosotros entendemos que la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia es la ley que se hizo aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, la 9401. Así es. General, muchos sectores han estado criticando el hecho de que se creara esta comisión y no haya ningún miembro de la Policía Nacional, que son los que conocen el día a día de la institución, para que puedan aportar sus ideas. Mire cómo usted nos está exponiendo cosas que ustedes los conocen porque son policías. ¿Usted cree que debería incluirse a un miembro de la Policía Nacional ahí? Sí, yo pienso que prácticamente es como un grupo de trabajo y que está como bajo la dirección del ministro de Interior y Policía, pero que el grupo lo coordina Servio Tulio, y recientemente escuché que él dijo que cuando sea necesario llamar a un técnico lo llamarán, pero además creo que el artículo 3 del decreto del 211 del presidente de la República le da facultad a ellos para contratar asesores. Una estrategia que también hay técnicos que están trabajando en eso, y el decreto dice que esos técnicos también pueden ser usados por la comisión para que los asesores. Me imagino que en un momento determinado eso pasa, para que no pase como la otra reforma, que no escucharon a ningún policía. Es más, hay un general ahí y lo sacaron del grupo. Así es. ¿Usted qué sugeriría que se incluyera en una nueva reforma policial? En una nueva reforma policial, bueno, yo pienso que empecemos por la educación de la policía, que se le enseñe a la policía que su misión básica es la prevención del delito, eliminar la oportunidad de que se cometa un delito, y en la reforma tiene que reformular el sistema académico de la policía para que le entiendan que esa es su misión básica, que lo elemental es la prevención del delito, evitar que se cometa el delito. Segundo, pienso que tiene que reformularse el sistema de investigación, porque la confesión ya no es un medio de prueba. Usted le da 4 palos a una persona por ahí, le viola sus derechos fundamentales, produce unas evidencias, esas evidencias el tribunal no las va a aceptar, porque en la fase intermedia del proceso penal, el juez de la instrucción la va a excluir. ¿Y qué vamos a generar? Impunidad. Entonces hay que reformar, modernizar el sistema de investigación. Ya la recolección de los indicios que se pueden convertir en evidencia para que se convierta en prueba, tiene un componente técnico científico. Una cocaína, una marihuana,
Eso hay que verlo en microscopio estereoscópico de comparación balística. Ya un proyectil hay que verlo en un microscopio especializado. Entonces, hay que volver de nuevo a comprar instrumentación científica para la investigación criminal. Hay que diseñar un modelo de policía comunitaria que esté en contacto con los ciudadanos, que esté en contacto con la junta de vecinos. Entonces, yo creo que entre esas, tenemos que modificar eso, tenemos que modificar el régimen de enseñanza de los policías para que sea acorde con la Constitución de la República, que le digan cuál es el modelo que nosotros adoptamos de persecución penal del delito. El entrenamiento y los salarios influiría en una mejor operatividad de los miembros de la Policía Nacional. Claro que sí. Ahí hablo que la policía tiene una universidad muy buena, solamente es que han estado trabajando en eso, pero es que se potencialice, porque muchas veces la policía que se preparaba no lo podían en un puesto importante, porque estaba en una escuela o porque hizo un curso. Ahora tiene que prepararse para eso. Los salarios, si usted quiere tener una buena policía, usted debe pagarle bien. En ningún país del mundo se ha visto un policía ganando 11,000 pesos. Un policía, a pesar del aumento que le hicieron, que fue muy bueno, que es significativo, de por Dios, no puede comer con 10,000 pesos. Ni se acerca a la canasta familiar. Desde raso hasta mayor, inclusive un coronel no puede comer con lo que le pagan. ¿Cuál es la puerta que le están dejando? Entonces, hay muchos que están por vocación y hay muchos que están con una fuente de trabajo, pero la canasta familiar ronda los 39,000, los 50,000 pesos y el policía gana con el aumento que le hicieron, los descuentos que le hacen, el cheque le llega de 11,000 pesos. ¿Usted piensa que usted puede tener un policía con calidad para entender todos estos procesos que se están sucediendo ganando 11,000 pesos? No. El policía que vive en la Ciénaga coge un motor hasta el parquecito para coger un carro y paga 50 pesos de un motor y paga 30 pesos para llegar al Palacio de la Policía. Si tiene que ir a su casa 2 o 3 veces, se le va el 40 o 50% de los 10,000 pesos en el sueldo mensual. Entonces, primero que tenemos que trabajar en eso. ¿Cuál es el sueldo adecuado? ¿Cuál es la media que debe ganar un policía para que pueda comer, prestar un buen servicio? Cómo no. Vamos a una pequeña pausa. Retornamos con el general Bernardo Santana Páez. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el general Bernardo Santana Páez, quien fue jefe de la Policía Nacional del 2005 al 2007. Y justamente, general, quiero preguntarle, ¿cuál fue la fórmula suya para mejorar esa mala percepción que había en la policía y que terminó siendo buena percepción cuando usted terminó su periodo? ¿Cuál fue la clave de esta mejoría? Bueno, así en resumen, yo estudié en Estados Unidos, yo hice todos los cursos de investigación con todas las agencias federales de los Estados Unidos, pero además de eso, yo estudié gerencia policial en el complejo Canillas de la Policía de España y estudié en Alemania, en Europa, en Bélgica, en Austria, y ya yo sabía que la Constitución española del 78 había configurado el modelo de Estado social democrático y de derecho, y yo me enganché en esa ola de reforma, y cuando llegué a la República Dominicana empecé con la UAS, con UNIBE, con UCAMAIMA, a formar profesionales. Y cuando me hicieron general, que estuve en el Instituto de Dignidad Humana, formamos ese personal. Afortunadamente, yo no sabía, me hicieron jefe de la policía y yo trabajé con esas personas. Encontramos el índice de criminalidad más alto en la historia de la República Dominicana, entre 25 y 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el primer año lo bajamos a 17 y en el segundo, cuando me fui, lo dejé en 7, que es la media mundial. Y la sociedad dominicana me reconoció en una encuesta Gallup y mi gestión en la policía la valoró
con un 60% de aceptación. Y la credibilidad de la policía, que estaba en 12%, la dejamos en 42%. Entonces, el éxito, trabajar con esta gente, aplicar los 5 ejes fundamentales que son genéricos para todos los países, de un plan de seguridad democrática, el contacto con la comunidad, la buena investigación, los buenos peritos, ayudar al Ministerio Público, que es el que lleva la carga de la prueba, por aquel proverbio latín que dice actori cumbi probatus, autori no probatus reus absorbitur. O sea que la policía tiene que ayudar al fiscal a llevar la carga de la prueba, y la policía siempre estaba con el fiscal ayudándole para eliminar los niveles de impunidad. Y es que yo creo que ese fue el éxito mío, dar una respuesta rápida a los casos criminales y prevenir la criminalidad. Así es. Como todo en la vida, hay cosas malas y cosas buenas en la vida de las personas, pero también en la vida de las instituciones. Se habla mucho ahora de las cosas malas de la policía, pero usted que tuvo esa experiencia, puede saber que también hay cosas importantes y buenas dentro de la institución. ¿Quisiera revelármelas aquí hoy? Bueno, mire, cuando un ingeniero hace una obra mala y se cae un edificio, nadie culpa al CODIA. Entonces, cuando un policía hace algo malo, la gente dice la policía, la institución. Quiero que sepa que en la policía hay jóvenes que se duelen, que se sienten mal. Cuando se generaliza, dicen la policía. Hay excelentes jóvenes profesionales en la policía, y hay policías que están saliendo fuera del país a dar clases. Yo creo que sí, así cosas malas dentro de la institución. Acuérdense que aquí en la República Dominicana, cuando usted sale de ser jefe de la policía, no vuelve por un cuartel, ni pasa por la policía, a menos que no le inviten. Y por eso yo no tengo acceso a la policía en 15 años, generación y media ha pasado, y no sé cómo están caminando las cosas por la policía, a no ser el conocimiento indirecto que tengo por los medios de comunicación. Así es. Hay mucha preocupación entre miembros de la policía porque en el mes de marzo debieron haber ascensos en la institución y no ha pasado. ¿Qué ha ocurrido y qué respuesta pueden tener los que están esperando ese anhelado ascenso? Sí, eso depende de la actitud de los ejecutivos, de los presidentes de la República. Si bien es cierto que la ley y la Constitución dicen que hay que hacer los ascensos, los presidentes tendrán su momento de cuándo hacerlo. Me parece que un funcionario de la presidencia dijo que estaban trabajando con eso y en cualquier momento lo harán. Lo que sí le gusta a los policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas es que sus ascensos coincidan con la fecha patria o con el día de su formación, de su fundación, de su institución. Y ellos se han quedado esperando que fuera el de la policía, el día 2, que cumplen aniversario de la policía, o el 27 de febrero los militares. Pero sé que hay buena intención y parece que están haciendo una depuración para que eso se haga por meritocracia. Acuérdense que los escalafones de la policía y las Fuerzas Armadas, la policía, que es el que más conozco, si usted está en el 40, lo pueden ascender y lo pueden poner en el 1. Eso se hacía antes. Yo pienso que eso es fácil hacerlo. Si es por meritocracia, si van a ascender 30, del 1 al 30, no hay que buscar mucho. Si van a ascender el 10, que tenga el escalafón del 1 al 10 y terminamos seguido con eso. Pero hay intención de ellos hacer una cosa bien y creo que lo están haciendo. Sí. Usted que tiene tanta experiencia en investigación policial, me gustaría que compartiera con nosotros lo que sabe que está pasando con el entrenamiento de la policía para la investigación de casos. Bueno, lo que pasa es que tenemos que seguir educando a los policías en la técnica de investigación. Todavía hay muchos policías que piensan que la confesión es un medio de prueba, y la confesión no es un medio de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que un policía confiesa algo en la policía y cuando va a los tribunales dice, me dieron y tengo problemas porque me dieron, y entonces esas evidencias las excluyen. La confesión dejó de ser un medio de prueba y no la están aceptando los tribunales. Desde el 45, cuando se conformó el Tribunal Internacional Militar para los Juicios de Nuremberg, se quedó establecido que los jueces no pueden fallar de acuerdo a su íntima convicción. Su íntima convicción, pero basada en un proceso de reflexión sobre la lógica y la ciencia y el análisis de las evidencias, no pura y simplemente una confesión. Y a los policías hay que enseñarle eso, que tienen que producir evidencia física. Ahora bien, los policías no hacen expedientes malos. Los policías no hacen expedientes malos ni malas investigaciones, porque cuando hacen el escrito y se lo mandan al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la facultad legal de requerir diligencias de investigación y completar el expediente y entonces solicitar la imputación o la acusación de la persona. Pero todo el mundo va mejorando en su área, la policía va mejorando, el Ministerio Público también, y los jueces tienen una de las mejores escuelas que yo trabajé con ellos como 10 años cuando se fundó
la escuela y la judicatura también. O sea que nos estamos alineando, poco a poco vamos saliendo de esto. Sí. Desde la visión criminológica, me gustaría un análisis suyo sobre lo que ocurrió en Villa Altagracia con el ametrallamiento de los dos pastores, que ha sido uno de los temas que más ha conmovido a la sociedad dominicana en los últimos años. La criminología como ciencia de la conducta delictiva deben dominarla todas las personas que trabajan, todos los elementos del sistema de justicia criminal. Pero usted se puede graduar de abogado y no coge un crédito de criminología como ciencia de la conducta y ni un crédito de criminalística, que es la ciencia de la prueba. Pero ya vamos a trabajar en modificaciones curriculares y vamos avanzando. Yo pienso que lo que hubo ahí es una mala actuación del policía. No sé si bien o mal adiestrado, pero se saltó, no cumplió con los estatutos ni con las reglamentaciones para abordar casos como eso. Como no tuve la escena y no tengo conocimiento directo, se me hace difícil el análisis, pero sí le puedo decir y asegurar que los policías no siguieron el protocolo para ese tipo de abordaje. Eso ha pasado varias veces. Acuérdense que con un sacerdote de los Prados que llamaron y dijeron que había un delincuente que se estaba moviendo en un carro así. Llegó un sacerdote que salió de la región sur muy temprano a los Prados y cuando se estacionó en los Prados se quedó un ratito dormido ahí en lo que abrían en Amigos del Hogar y los policías persiguiendo un carro lo ametrallaron y lo mataron. Pero me tocó a mí también investigar un caso que me apenó mucho de un vecino que vio que un carro se paró en la acera de su casa de noche y llamó a la policía y la policía, en vez de aplicar un plan metodológico para hacer ese abordaje, lo que hizo fue que ametralló ese carro y perdió la vida una joven que estaba ligada a una persona que yo conocía. Los policías dijeron que esta persona lo habían atacado, pero la criminalística, los principios de la criminalística aplicados a ese caso, en pocas horas probaron, más allá de toda duda razonable, que los policías agredieron innecesariamente a esa persona y que mataron a esa muchacha. Entonces, ahí no sabemos si fue falta de tratamiento o que ellos se saltaron el protocolo, pero no sabemos por qué razón. Pero una muy mala actuación, reprochable por demás. Así es. Me gustaría su análisis sobre violencia policial en Estados Unidos. El caso más icónico, George Floyd, conmovió al mundo entero lo que pasó y hay ya sanción en proceso para la persona que provocó esta muerte. ¿Cómo usted ve esta violencia policial a nivel mundial y que también se reproduce en República Dominicana? Sí, hay un gran cuestionamiento hacia la actuación de los policías en los Estados Unidos, en muchos estados. Y las autoridades mandaron una señal clara de que ese tipo de cosas no debían aceptarse, condenando a este policía que todo el mundo vio en vivo, que le puso el pie en el cuello a esta persona, no lo ayudó, a pesar de que otro policía decía que lo ayudaran, y prácticamente la persona murió asfixiado por una mala actuación de un policía. Hay un movimiento grande a nivel federal de los estados en Estados Unidos para que se transforme la policía de los Estados Unidos, igual que lo hay en Chile ahora mismo en la actualidad, igual que en Perú, igual que en México. Es una ola es un grito en el continente porque la policía mejore sus métodos de actuación y sepa que su función básica es la protección del ciudadano y no quitarle la vida. General Santana Páez, me gustaría que habláramos un poco sobre la situación de violencia policial que se está produciendo en Estados Unidos y que ha tenido un desenlace tremendo con el caso icónico de George Floyd. Aquí también tenemos violencia policial. ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Cómo la Sí, la violencia policial se mueve desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. Y yo pienso que Estados Unidos ha sido un referente en cuanto a violación de derechos fundamentales, porque todo el mundo vio en vivo cómo este policía le quitó la vida a esta persona. La sociedad en los Estados Unidos rechazó eso y el policía fue condenado. Hay un movimiento de reforma de Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, en México. Hay un grito por la reforma y modernización de la policía y nosotros también estamos en esa ola porque aquí han pasado casos iguales. Sí. Martin Luther King dijo una vez, yo tengo un sueño. Yo le pregunto con esa misma frase, ¿cuál es el sueño de Bernardo Santana Páez sobre la policía de República Dominicana? Que podamos construir una policía que sus actuaciones estén enmarcadas en el modelo de Estado social democrático y de derecho que nosotros adoptamos, que respete los derechos de los ciudadanos
y que respete el principio de presunción de la inocencia y que no vea a un infractor de la ley como un enemigo de él porque tiene un conflicto con la ley y no con el policía, y que deje que sean los jueces que dicten sentencia y que no condenen a una persona a priori, sino a posteriori los tribunales, que tengamos una policía de proximidad, de contacto con el ciudadano para que le resuelva el problema al ciudadano, que podamos estructurar un buen cuerpo de policía preventivo, que es lo ideal, porque cuando se comete un hecho delictivo, eso pudiera verse como, no como una fortaleza, sino como una debilidad. Entonces, si se previene, se cometen menos hechos delictivos. Y que si el hecho delictivo se comete, que la policía tenga todas las herramientas para levantar las evidencias y mandarla con calidad, que no sean ilícitas, para que no la tumben en la fase intermedia y mandársela al fiscal. Hay muchas cosas más que podemos hablar más adelante en un programa más amplio. ¿Cómo no? Lo voy a invitar próximamente porque el tiempo se me agotó. Quiero reiterarle mi orgullo de haber dado clases en unos cursos que dimos para la Policía Nacional para adiestrarnos sobre el manejo de la información y las relaciones públicas. Un gusto para mí tenerlo aquí, General Bernardo Santana Páez. Muchísimas gracias y siempre a su orden. ¿Cómo no? Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del ingeniero Magín Díaz, economista, ex director general de Impuestos Internos y una persona que ha estado últimamente haciendo unos planteamientos muy interesantes sobre el tema fiscal de la República Dominicana, en el tema de la deuda, y un artículo interesante se refirió a un espejo fiscal y tributario para RD. Buenos días, Magín. Buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Vamos a empezar incluso hablando un poco sobre ese artículo que me llamó mucho la atención, sobre esa panorama que se describe ahí, que yo lo veo a veces como si hubiera una especie de temores subyacentes en esa idea. Es una interpretación mía, no que necesariamente sea un planteamiento temeroso. Bueno, me imagino que tú te refieres al artículo que yo escribí sobre Colombia, que se llamaba Un espejo tributario y fiscal. Y la realidad es que el gobierno de Colombia encargó a un grupo de expertos nacionales, o sea, de ese país, internacionales, y liderados por los economistas de la OCDE, para hacer un estudio muy profundo del sistema tributario colombiano. De ahí vino la idea del estudio, porque cuando uno ve el diagnóstico es muy parecido. El estudio es muy crítico de la complejidad del sistema tributario, de las lagunas que tienen los impuestos que facilitan la evasión y la elusión, de la cantidad de exenciones que hay en todos los impuestos. Entonces, un análisis, digamos, crítico y yo diría que objetivo. Obviamente es un análisis técnico, hecho por técnicos. Y ya una reforma es algo muy complejo. Y en ese diagnóstico sí
yo le puse que era un espejo tributario o fiscal de lo que está pasando. Incluso los niveles de deuda han aumentado en Colombia por encima del 60% del PIB. O sea, el diagnóstico es parecido. Pero sí no me gustaría que fuera un espejo ahora la realidad de lo que está pasando en Colombia, luego de que esa reforma fuera sometida al Congreso. Yo dije en ese artículo, que fue hace unos 15 días creo, que la reforma iba a ser sometida y había que esperar a ver qué iba a someter el gobierno de Colombia. Sometió la reforma con algunos de los elementos que se le habían sugerido en ese informe, no todos obviamente, pero la reacción de la población no ha sido muy buena ni de la clase política. De hecho, ha habido manifestaciones, gente se ha lanzado a la calle, incluso ya vi que hay uno o dos personas fallecidas en los disturbios. Es decir, que la situación se le ha complicado al presidente Duque y de ninguna manera queremos que eso sea un espejo o un reflejo y que luego pase algo así en el país. Bueno, pero en todo sentido, aquí estamos prácticamente en la antesala de una propuesta de reforma. No sé si será solo, bueno, se habla de una reforma integral, una reforma fiscal integral para que abarque los dos componentes, o sea, ingreso y gasto. El gobierno ha dicho que está administrando mejorando la calidad del gasto como un paso previo para tocar el aspecto de los ingresos, que sería básicamente a través de la parte impositiva. Se ha conocido un informe reciente del BID, donde dice que la recuperación económica necesita del tema fiscal vía mayores ingresos. ¿Cuál es una visión que se ha podido formar Magín Díaz? Mira, hay varias aristas del tema. La deuda ha subido, obviamente, en todos los países y aquí también, y eso era lo que había que hacer. Pero no hay una crítica a eso, nadie la hace, ni los organismos, ni la población, ni las calificadoras de riesgo. El problema, más que el stock de deuda que está llegando al 70% del producto, unos 55.000 millones de dólares, es que ya el pago de intereses representa un 30% de los ingresos tributarios y eso es más que el doble de países similares. Entonces la carga de los intereses es muy grande, la carga de educación también es muy grande. Si tú sumas esas dos partidas, ahí se van casi el 60% de los ingresos del gobierno. Por eso es que el presidente en diciembre dijo, aquí hay que convocar el pacto fiscal, tenemos que ponernos de acuerdo. Y por eso el gobierno trató de introducir impuestos en octubre en el marco del presupuesto, unas 10 medidas nuevas de impuestos que iban a dar un rendimiento de unos 21.000 millones de pesos aproximadamente, 0.4% del PIB. Entonces, hay que hacer una discusión, está en la ley desde hace años y no se ha hecho. Se firmó el pacto de educación, se firmó el pacto eléctrico luego de muchos rezagos, se firmó de hecho este año y fue el mismo pacto que se había ya negociado hacía 2 o 3 años. No se le cambió nada, simplemente fue un tema político en su momento que el PRM no quiso firmarlo. Entonces, es una discusión que hay que tenerla. Yo siempre digo que primero hay que empezar por el tema de qué estado es que queremos, qué tamaño del estado queremos. Para, en función de eso, bueno, pues definir cuántos recursos es que habría que buscar adicional. Viendo el informe del Banco Interamericano que tú mencionaste, y eso sale en todos los informes, la realidad es que el gasto público en el país no es alto. De hecho, en ese informe de la semana pasada, el Banco Interamericano dice que es el segundo gasto público más bajo de América Latina. Se puede criticar su calidad, de hecho el BID publica algunos indicadores de la baja calidad del gasto público, pero mejorando la calidad no se va a resolver el problema macroeconómico de
déficit fiscal y de aumento de deuda. O sea, por eso el BID termina diciendo aquí hay que buscar más recaudación. Obviamente cada país tendrá que ver cómo lo hace. Los organismos siempre tienen sus recomendaciones y la idea es que se haga en el marco de una discusión que yo anticipo que va a ser muy compleja. Tú tienes que ir muy avispada a ese tipo de debate, pero parece como que ya se están manejando algunos elementos entre, por ejemplo, en el equipo económico del gobierno, el que tiene que ver con esta área, como si se estuviera armando algún muñeco, algún borrador. ¿Y tú conoces de algo que ha llegado por alguna fuente de qué es lo que se está manejando antes de ir al Consejo Económico y Social, que es el escenario donde se debatirá? Mira, no me ha llegado, pero tampoco me tiene que llegar, porque yo sé que habiendo trabajado tanto tiempo en el Estado, yo sí sé algo muy claro: magia no hay. No va a haber un impuesto nuevo que se idee a alguien que nunca ha existido. Yo creo que hay que ver los datos. ¿Cuál es la primera aproximación que ha dado el gobierno? La primera idea de sus intenciones: los nuevos impuestos que mandó en el presupuesto, que tuvo después que cambiarlo por adelantos negociados con el sector bancario y la Barrick Gold. Eso es lo que se sabe hasta ahora, que trató de poner impuesto a las plataformas digitales, impuesto al salario de Navidad, algunos impuestos pequeños a las importaciones de máquinas de juego, un impuesto al sector bancario, creo que a los activos financieros. Ese fue un mini paquete fiscal, digamos, que es la primera intención. Ahora, fuera de eso, estoy seguro que el gobierno está haciendo escenarios con los impuestos que uno conoce, con el ITEVI, impuestos sobre la renta, los selectivos. Ahora hay muchas sugerencias de organismos internacionales de poner impuestos a la riqueza. En Colombia se está tratando de poner, se mandó en la reforma, es decir, al patrimonio neto. En Argentina se puso, por ejemplo, un impuesto de una tasa específica si tu patrimonio es superior a un umbral que puede ser $2 millones, $3 millones, así se está haciendo. O sea, yo creo que se debe estar revisando el sistema tributario completo para que en el marco del pacto pues se tenga un menú de opciones. Pero, como te dije, yo creo que va a ser complicado. Ya el presidente Fernández ayer, el expresidente, dijo que era un momento difícil para hacer una reforma. Bueno, hay algunos elementos que me gustaría que ya en la parte técnica y como por tu experiencia en la DGI por unos 4 años fueron que 4, sí. 4 años que tratáramos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. ¿Cómo no? Continuamos la conversación con el economista Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos. Entre ustedes, los economistas y los entendidos en materia fiscal, dice que solo hay 3 posibilidades de
aplicar impuestos en forma de un rendimiento eficiente, notable, ese que son el patrimonio, el ingreso y el consumo. Conociendo la realidad dominicana y ante una posible reforma, ¿por dónde hay de esas tres manifestaciones tela para cortar en una posible? Mira, como yo te dije, los sistemas tributarios son complejos, no solo aquí, sino en todo el mundo, porque son el resultado, pues, de negociaciones técnicas por un lado, sugerencias técnicas, pero también acuerdos políticos, porque al final es el Congreso que aprueba la reforma. Y como yo te dije, magia no hay. En la reforma de Colombia, pues se están tocando todos los impuestos. Se está tratando de ampliar la base del ITEVIS, que allá es el impuesto al valor agregado, ampliando la base del impuesto sobre la renta, ya sea bajando el mínimo exento, aumentando tasas en algunos casos. Hay una tendencia muy grande en el último año de poner impuestos transitorios a aquellos sectores que, digamos, que han ganado con la pandemia, si se puede usar ese término, o no han perdido, que se intentó poner en el presupuesto que sometió el presidente Abinader. Entonces, todo eso va a haber que ponerlo sobre la mesa. Los impuestos selectivos, por ejemplo, en Colombia se está sugiriendo más impuestos a los vehículos por la contaminación, más peajes, incluyendo peajes urbanos para ayudar también con la contaminación, impuestos a sectores o empresas que contaminan. Yo creo que un pacto fiscal hay que revisarlo todo. Y ojalá que el resultado sea, pues, un sistema más fácil de administrar. A mí que me tocó dirigir la DGI, es un sistema complejo porque cada impuesto tiene muchas exenciones, conviven muchos regímenes. Hay zona franca, hay frontera, está el régimen normal, están diversas leyes. Entonces, administrar eso es complicado y van abriendo brechas difíciles de controlar. Yo creo que hay que tomarse el tiempo. Yo creo que nadie debe criticar que el gobierno se siga endeudando un poco mientras podamos hacerlo. No somos un país rico como Estados Unidos, que está haciendo unos paquetes fiscales gigantescos, o la Unión Europea, pero se hizo lo que se tenía que hacer y yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario. No va a ser una discusión de semanas ni de un mes, para nada, pero que ojalá dé como resultado, pues, un código tributario, pues, más actualizado y un sistema un poco más justo, diría yo. Pero el caso dominicano a mí me parece como que es muy, muy particular, muy sui generis, porque hay algo que ustedes, los economistas, han llamado, incluso básicamente se le bautizó desde el ámbito oficial, gasto tributario, que creo que la última cuantificación se proyectaba casi en un 6% del PIB, y ahí se agrupan las exenciones por leyes de incentivo y también por cosas que no se alcanzan. Por ejemplo, se habla de que la mayor parte de ese gasto tributario es en lo que no alcanza el ITEVI, lo que quedan fuera del alcance del ITEVI. Sí, más de ¿Cuál la es? mitad. Más de la mitad. O sea, ¿cuál es la valoración que Magín Díaz se formó incluso cuando le tocó administrar ese iceberg Mira, el tan gasto complicado? tributario es un concepto teórico, pero yo creo que es útil. Creo que la persona que por primera vez acuñó el nombre no recuerdo si era americano o inglés, apellido Surrey, en los años 60 o 70.
Y aquí en el presupuesto se empezó a incluir hace unos 10 años, creo que el 2008, tal vez por ahí 2009, y cada año se va afinando la metodología. Ya es, digamos, se considera una buena práctica incluir en el presupuesto un capítulo sobre este concepto, que es una estimación teórica, es cuánto tú dejas de recaudar por no gravar algunos bienes o algunos sectores. Y cuando se habla de gasto tributario en ITEVI, eso es lo que yo dejo de recaudar por los bienes que están exentos de ITEVI. El gasto tributario en cine, en la ley de cine, son las facilidades que se le dan de impuestos sobre la renta u otras facilidades, y lo mismo en zona franca. O sea, es un concepto para tener una referencia de que, bueno, estoy dando un incentivo, una exención, y entre comillas, es un gasto, o sea, pero es algo que dejo de percibir. Y yo creo que como referencia está bien, ya todos los países lo hacen y cada vez se va mejorando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el demonio está en los detalles, como yo dije en un artículo. El gasto tributario es alto, 6% del PIB, que eso ya deben ser cerca de 300.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? La mitad es ITEVI. Entonces, ¿qué está exento en ITEVI? Los alimentos, la canasta básica, la educación, la salud, la electricidad, la factura de agua, Medicina. los medicamentos, los servicios de salud. En otros países está grabado. En Chile está grabado todo a 19%. En El Salvador está casi todo grabado. Hay países que esos bienes, digamos, tienen una tasa reducida. Los bienes que están aquí exentos en otros países tienen una tasa de 5, de 10%. Pero es una discusión compleja políticamente. Entonces, eso son impuestos al consumo, ¿verdad? Pero si nos vamos a los otros impuestos que están en el gasto tributario, impuesto a la renta, zona franca. ¿Queremos grabar la zona franca? Que el gasto tributario ahí debe ser, es un poco menos de 20.000 millones de pesos. Probablemente el ministro de Industria diga, no, pero ese ahora es el motor de la economía, están creciendo 30% las exportaciones. Entonces, una cosa es la teoría y otra la práctica. Una parte del gasto tributario son las empresas de la frontera, pero esa ley se acaba de extender 30 años. Entonces, por eso es que yo digo que es una discusión compleja, no es una discusión solo técnica, yo creo que claro que influye, no es una visión de un economista, sino de economistas, abogados, y después viene el acuerdo político, porque al final todo va a terminar en el Congreso y va a tener que ser un acuerdo de las grandes fuerzas políticas, que ya se ha hecho, se hizo en 1992, un gran acuerdo para hacer el código tributario. Ahora fue una discusión que se tomó un par de años. Era la época de la reforma, ¿eh? Claro, se hizo una gran reforma tributaria y arancelaria. Vinieron numerosos expertos. Y laboral también hubo en esa época. También fue un paquete completo a raíz de una crisis. O sea, el hecho de que haya una crisis no significa que no podemos hablar de eso. Yo creo que hay que iniciar la discusión, es lo que ha dicho el presidente. Yo creo que hay que ayudar al gobierno porque no había un manual para manejar una crisis de la magnitud que ha habido. Esto no tiene precedentes en lo que ha pasado en materia de salud y de caída en la actividad económica mundial. Por ejemplo, el BID dice que es la caída más grande en América Latina en 200 años que ellos tienen de datos registrados, y la CEPAL tiene datos desde 1900 y nunca había habido una caída tan grande. O sea, un gobierno solo no puede, es toda la sociedad que tiene que empujar. Ojalá que se haga algo que sea una reforma estructural y no algo transitorio como nos gusta hacer mucho a los dominicanos. Imagino, queda un minuto. Si le pidieran al experto economista alguna sugerencia, ¿cuál sería el centro de esa recomendación sobre el tema fiscal? Yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario para discutir.
El gobierno no se puede apresurar. Yo creo que se apresuró en el presupuesto. Por eso hubo una mala reacción de la población, mandando, digamos, impuestos sin haber consensuado o por lo menos advertido antes. Yo creo que hay que tomarse el tiempo. Hay un margen todavía que nos queda para endeudarnos, no es muy grande, pero no valdría la pena ni siquiera políticamente asumir un costo para mandar una reforma que no rinda mucho y que no se vaya a recaudar después. Y yo creo que hay que aprovechar para hacer un sistema más justo, no solamente más progresivo, como habla la gente, que el que tiene más paga más, sino que los que ganan igual, pues también paguen, que es lo que se llama equidad horizontal, que paguen lo mismo. Entonces, si el sistema es complejo, hay un margen grande para arreglarlo, y habrá que hacer un acuerdo político al final, porque ahí va a derivar todo, y yo creo que se ha hecho antes, y como país tenemos la capacidad de hacerlo. Najín, gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que cuando se arme el muñeco tendremos que invitarte de nuevo para que hablemos de él. Claro que sí, Héctor, con mucho gusto, siempre estamos a la disposición. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.